En este vídeo vamos a trabajar las provisiones. Las provisiones que vamos a trabajar son las provisiones para impuestos, que es la 141, la cuenta 141, la provisión para otras responsabilidades, que es la cuenta 142, la provisión para desmantelamiento, retirada o rehabilitación del inmovilizado, que es la cuenta 143, y la provisión para actuaciones medioambientales, que es la cuenta 145. Todas estas cuentas tienen su versión en la 529, es decir, a corto plazo. A corto plazo se contabilizan todas las provisiones en la 529, pero añadiremos un número al final para indicar que se trata de impuestos, de otras responsabilidades, de desmantelamiento o de actuaciones medioambientales. Las provisiones son un pasivo para la empresa, ¿vale? Son una obligación de pago, y lo que hacemos con estas provisiones es hacer una previsión de gastos y nos comprometemos con una obligación de pago a largo plazo, en este caso, a corto plazo, en este caso. En muchos casos es muy complicado saber en qué momento hay que pasar la provisión de largo a corto, porque es el momento en el que queda menos de un año para hacer efectivo el pago, porque en muchos casos depende de una resolución judicial, como pasa con la provisión por impuestos o por otras responsabilidades, y es muy difícil saber cuándo se va a proceder a hacer la resolución judicial. En el caso del desmantelamiento es más fácil porque sabemos cuál es la vida útil del bien, y por lo tanto se desmantelará el inmovilizado cuando quede menos de un año en su vida útil. Pues bien, vamos a empezar con la primera provisión, que es la provisión para impuestos. La provisión para impuestos se contabiliza en la cuenta 141, como he dicho antes, y en su versión 5291, para corto plazo. Estas dos cuentas en el asiento irán en el haber, y en el debe utilizaremos una cuenta diferente dependiendo de si lo que vamos a contabilizar es la cuota de este año del impuesto, que entonces irá en la cuenta 630 si es el impuesto de sociedades, o 631 si es otro impuesto. Si vamos a contabilizar los intereses de este año, que entonces irán en la cuenta 669, o si vamos a contabilizar la sanción que nos pondrá la administración por no haber pagado a tiempo el impuesto, o por habernos equivocado en presentar el impuesto, que va en la cuenta 678, y las cuotas e intereses de otros años se contabilizan en la cuenta 113. Es decir, todas estas cuentas se ponen si las necesitamos, es decir, si hay deuda de la cuota de este año, entonces la 63, si hay deuda de los intereses de demora de este año, la 669, si hay una sanción, que siempre habrá una sanción, 678, o si hay deudas de cuotas o de intereses de demora de años anteriores, que va a la cuenta 113. El asiento quedaría así. Ya os digo que no siempre vamos a usar todas las cuentas, siempre pondremos la cuenta que necesitemos para contabilizar el concepto del que te hable el enunciado, ¿vale? Que estén estas cuentas, estas cuatro cuentas, no quiere decir que siempre tengamos que utilizarlas. Cuando queda menos de un año para que salga la resolución judicial, pues entonces contabilizamos la provisión como a corto plazo, la pasamos de largo a corto, y cuando llega el momento que ha salido ya la resolución, pueden pasar varias cosas, que nos hayamos quedado cortos con la provisión, y entonces tenemos que poner la cuenta de aquella parte en la que nos falte dinero provisionado. Es decir, me he quedado corto en la cuota del impuesto de este año, pues pongo la 630. Me he quedado corto en la cuota en los intereses de demora de este año. Me he quedado corto en la sanción, ¿vale? Cancelo o saldo la cuenta 5291, que es donde está la provisión, y lo llevamos a la 475. Y dependiendo de que sea, 4751 si es IRPF, 4750 si es IVA, 4752 si es de impuesto de sociedades, así, etcétera. ¿Y qué pasaría si hemos dotado más provisión de la que necesitamos? Pues si hemos dotado más provisión de la que necesitamos, cuando sale la resolución, reconocemos la deuda con la administración pública
Y la diferencia, el exceso de provisión, lo contabilizamos en la cuenta 7951. Como veis, es una cuenta del grupo 7 y lo que hace es contrarrestar los gastos que yo había provisionado, ¿vale?, en exceso. Un ejemplo, tenemos, en relación con el impuesto de actividades económicas, Hacienda ha levantado un acta de inspección a nuestra sociedad que no ha dado su conformidad. El acta contiene la siguiente información: fecha de inspección, el 4 del 12 del X2. La clave está en que no ha dado su conformidad, por eso tengo que dotar una provisión. Si hubiese dado su conformidad no tendría sentido una provisión, ya reconozco la deuda con Hacienda y se acabó. Pero bueno, como no ha dado la conformidad, tengo que dotar la provisión de estos conceptos. Ahora vamos a ver qué va a cada cuenta. Cuota del impuesto de actividades económicas del año X1 pendiente de pago. Si estamos en el año X2, el año X1 es el año anterior. Por lo tanto, esta cuota va a la cuenta 113. Intereses de demora del año X1, 400 euros. Como es del año anterior, estos 400 euros van a la 113 también, por eso hay 8.400. Cuota del impuesto de actividades económicas del año X2, que es este año, 9.000 euros. Pues eso ya va a la cuenta 631, porque es la cuota de este año. Intereses de demora de este año, 250, va a la cuenta 669. Y la sanción va a la cuenta 678. Sumo todas estas partidas y ese es el valor de la provisión por impuestos, 20.650. Vale, continuamos con el ejemplo. Ahora queda menos de un año para que salga la resolución definitiva, porque tengo una bola mágica y lo sé, y tengo que pasarla a corto plazo. ¿Vale? En el enunciado, yo os daré este enunciado. Cuando tengáis que pasarlo a corto plazo, yo os lo indicaré, que tenéis que pasarlo a corto plazo. Entonces, lo que hago es pasar la provisión que está a largo, lo paso a corto plazo. ¿Vale? De largo a corto. Con fecha 10 de enero, Hacienda revisa el acta de inspección y rebaja en un 10% la sanción. Ya se considera definitiva. Vale, ya se considera definitiva. Yo tengo una provisión de 20.650. Esa provisión la tengo dotada por encima de lo que necesito. Reconozco la deuda con Hacienda, 475, y la diferencia la contabilizo como un exceso de provisión de impuestos, 1.200 euros. Y con fecha el 15 de enero se hace el ingreso en Hacienda. ¿Vale? La 475 la llevo a bancos. Esta es la provisión por impuestos. Vamos a continuar con el ejemplo, teniendo en cuenta. En aquel caso he dotado más provisión de la que necesitaba. Ahora vamos a ver qué pasa si doto menos provisión de la que necesito. Es decir, me he quedado corto. En este caso la sanción se incrementa en un 40%. Si la sanción se incrementa en un 40%, tengo que añadir aquí la cuenta que se utiliza para la sanción por el valor del incremento que me he quedado corto. Y por lo tanto la deuda con Hacienda es de la provisión más del 40% de la sanción. Y eso es lo que pago por bancos. Esto sí que es ya todo el ejemplo sobre provisión para impuestos. Vamos a ver cómo funcionan las otras provisiones. La provisión para otras responsabilidades y la provisión para actuaciones medioambientales funcionan exactamente igual. La de otras responsabilidades es la 142 o la 5292 y la de actuaciones medioambientales es la 145 o la 5295. Los asientos modelos que vamos a trabajar con esta provisión es, por ejemplo, una cuenta de gastos en la que quede reconocida la indemnización, por ejemplo, a un trabajador, que sería una responsabilidad, o unos gastos extras por una actuación medioambiental. Se queda reconocida la provisión, la 142 o la 145. Cuando la pasamos a corto plazo, de la 142 a la 5292. Cuando tengamos que actualizar la provisión, es decir, ¿por qué tenemos que actualizar la provisión? Porque yo reconozco una provisión para dentro de 2 años de 20.000 euros, pero esos 20.000 euros es para dentro de 2 años. Tengo que calcular el valor actual de esos 20.000 euros. Por eso en la provisión os he puesto esta fórmula al lado del asiento, porque si la provisión es de 2.000 euros dentro de 2 años, tengo que calcular 2.000 por 1 más i elevado a menos 2, ¿vale? Para calcular el valor actual de esa provisión. Y ese valor actual se va actualizando cada año. Es decir, cuando llega el 31 del 12 tengo que contabilizar los intereses
que ha generado esa provisión. Así todos los años por los que pase por el 31 de diciembre, hasta que llegue el momento de hacer uso de la provisión. Tener en cuenta que al final la provisión va a ser de 20.000 euros, porque lo que hago es quitarle los intereses al principio, pero luego se los voy poniendo poco a poco. O sea, al final la provisión va a ser del valor que dice el enunciado. Entonces, cuando llega el momento de hacer uso de la provisión y hemos dotado más provisión de la que necesitamos, pues saldamos la provisión y lo que hacemos es que contabilizamos ese exceso en la cuenta 7952, exceso de provisión para otras responsabilidades. Como veis, la cuenta de exceso funciona igual que la 529. El número que añado al final es 1 para impuestos, 2 para otras responsabilidades, 5 para medioambientales, ¿vale? Funciona exactamente igual que la cuenta 529. Un ejemplo. Un trabajador denuncia a la empresa por no estar de acuerdo con su despido objetivo. La empresa estima que dentro de 2 años, cuando finalice el juicio, tendrá que entregar al trabajador una indemnización de 17.000 euros. La actualización del importe será del 2% anual. Tenemos que calcular el valor actualizado de la provisión, ya que el importe de 17.000 euros hace referencia al valor de la indemnización dentro de 2 años. El valor actual de la indemnización lo tenemos así, que son 16.339,83. Contabilizo la cuenta de indemnizaciones a trabajadores por ese valor actual y lo llevo a la cuenta de provisiones, porque de momento no ha salido el juicio y por lo tanto de momento no tengo la obligación del pago de la indemnización al trabajador. Llega el 31 de diciembre y como esto pasa el 1 de enero, ha pasado un año justo, calculo los intereses de un año justo, como veis aquí en el exponente solamente hay un año, si hubiesen pasado 5 meses sería 5 partido 12, ¿vale? Pero en este caso como es un año entero, calculamos los intereses de un año, que son 326,80. 326,80 de la 660 a la 5292, ¿vale? Para añadir esos intereses a la provisión. Continuamos. El 31 de diciembre del año siguiente se vuelve otra vez a actualizar los intereses de la provisión. Y ese mismo día, o el 1 de enero, el juez dicta sentencia y la indemnización es de 15.000 euros. Por lo tanto, yo tenía una dotación de 17.000, le voy a indemnizar al trabajador por 15.000 y el resto se considera exceso de provisión por otras responsabilidades. Si me hubiera quedado corto, aquí pondría la 641, 5292, 641 a bancos, ¿vale? Continuamos. Vamos a ver ahora la de provisión para desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado. Esta provisión está asociada a la compra del inmovilizado. Muchas veces cuando compramos una máquina o hacemos una instalación técnica, igual que nos cobran la instalación, nos prevén unos gastos por la desinstalación, por la retirada de este bien, ¿no? Esos gastos por la desinstalación forman parte del precio de adquisición del bien, ¿vale? Vamos a ver cómo se contabilizan. Primero contabilizamos la compra del inmovilizado, como ya estáis acostumbrados a contabilizarla. Y luego contabilizamos el valor actual de la provisión por el valor de la retirada de ese inmovilizado, ¿vale? Como veis es mayor valor de adquisición del bien, ¿vale? Es mayor valor de adquisición, pero en vez de ir a proveedores va a la 143, que es la provisión para desmantelamiento. Cuando queda menos de un año para retirarla, la reclasificamos la provisión a corto plazo, en la 5293. Cuando llegamos al 31 de diciembre tenemos que contabilizar, igual que hemos hecho antes, los intereses de ese año. Entonces cogemos el valor actual de la comisión, la multiplicamos por 1 más i elevado a n menos 1. n es 1, ¿vale? Porque ha pasado un año entero. O si han pasado 5 meses, 5 partido 12. O si han pasado 6 meses, 6 partido 12. Si hemos dotado menos provisión que necesitamos, es decir, me falta provisión, 5291, aquí la provisión y aquí el IVA, todo eso a bancos. Si hemos dotado más provisión de la que necesitamos, 5293, el IVA y a bancos.
y la diferencia va a la 2,1 y lo que sea, ¿no? El inmovilizado material que hayamos comprado. Es importante que el IVA se calcula solo del gasto real que he tenido por el desmantelamiento. Igual que en este asiento de aquí arriba, el IVA se calcula de las dos partidas, de la provisión y del inmovilizado material, de lo que me ha faltado por la provisión. Siempre, como habéis visto en la compra, cuando he contabilizado los gastos actualizados de la provisión, no he puesto IVA. El IVA se pone en el momento en el que se hace uso de ese servicio. Y entonces me facturan la retirada del inmovilizado, ¿vale? Eso pasa en este momento. Vamos a ver un ejemplo. El 1 de junio se compra una máquina por 10.000 euros, los gastos de transporte e instalación son 1.000 y 3.000 euros respectivamente. La vida útil de la máquina será de 2 años y se prevén que los costes de retirada serán de 5.000 euros. El pago de la máquina se realiza en 6 meses. Vale. El 1 de junio. El 1 de junio contabilizamos la compra de la máquina, 10.000 más 1.000 más 3.000, ¿vale? Calculamos el IVA a proveedores. Contabilizamos la provisión por la retirada. Para calcular la retirada tengo que calcular el valor actual de esta provisión, teniendo en cuenta que los intereses es el 2%, que se me ha olvidado ponerlo en el enunciado, ¿vale? Los intereses son el 2%. Entonces calculo el valor actual de la provisión y me da 4.805,84. Lo contabilizo como más valor de esa máquina y lo llevo a la 143. Llega el 1 de diciembre, paso la provisión. Pago a los proveedores, porque ya han pasado 6 meses. A los proveedores les pago esta cantidad. Llega el 31 de diciembre, contabilizo los intereses desde la compra de la máquina. Desde la compra de la máquina al 31 de diciembre han pasado 7 meses. Por eso en el exponente hay 7 partido 12. El valor de los intereses es 55,84, de la 660 a la 5293. El segundo año, ya ha pasado un año entero, ¿vale? Por lo tanto, 97,23. El 31 de diciembre también reclasifico a corto plazo la provisión, porque ya queda menos de un año para retirar esa máquina, para que acabe la vida útil. Ahora vamos a retirar, han pasado 5 meses y vamos a retirar la máquina. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es acumular los intereses que han pasado desde el 1 de enero hasta el momento de la retirada de la máquina, que han sido 5 meses. Por eso está así. Tener en cuenta que en este valor que hay aquí se van acumulando los intereses que yo contabilizo cada 31 de diciembre, ¿vale? No es el valor inicial. Contabilizo los intereses y ya uso la provisión. En este caso, imagínate que la retirada nos cobran 1.000 euros más de lo previsto. Cancelo la provisión, los 1.000 euros lo pongo aquí, calculo el IVA de los 6.000 y lo llevo a bancos. ¿Que me cobran 1.000 euros menos de lo previsto? Pongo 5.000, calculo el IVA solo de 4.000 porque me han cobrado 1.000 euros menos. A bancos van 4.840 y el resto, la diferencia, va a la 213, ¿vale? Que es menos valor de la máquina. Y esto es todo sobre las provisiones. Tendréis el resumen del esquema que os he puesto aquí para hacer el vídeo, lo tendréis también en Aules.